Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Estamos emocionados viendo lo que significa la salvación, todo cómo implica nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, lamentando también que cuando la gente no entiende un entendimiento de la salvación, no lo entiende, entonces su vida es diferente. Hola, les saluda Raúl Perazo y me encuentro con... Mi nombre es Jonathan Granados, mucho gusto poder compartir un programa más con ustedes. Para que pueda entender lo que venimos diciendo, te invito a ver nuestros programas anteriores y a entrar en todo el contexto de lo que significa la salvación. Pero es un regalo, es gratuita, pero es el regalo más caro que hemos recibido porque le costó la obra de Cristo en la cruz. Así que empecemos viendo un poquito lo que es buena noticia o lo que es evangelio, porque ya vimos bastante de lo que es hablamos un poco de la mala noticia. La mala noticia. Entonces lo que es la buena noticia. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Entonces, cuando alguien dice voy a predicar el evangelio, bueno, vas a predicar una buena noticia que incluye algo malo si no la recibís. Pero creo que nuestro trabajo es salir y compartir esta buena noticia. Vamos a ver diferentes versículos, pero empecemos, como dijiste en el programa anterior, con Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Para poder entender ese versículo, va a tener que leer todo el contexto donde habla de que estábamos muertos por delitos y pecados, donde dice que en esos pecados anduvimos en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, pero me encanta en el capítulo 2, versículo 4, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Y acá empieza a hablar de la obra de Cristo y la gracia de Dios. Recordamos una vez más, gracia es que Dios me da aquello que yo no merezco. ¿Y qué me dio? Y juntamente con Cristo, o sea, con Él, dice la Biblia aquí, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Siempre que hable de la obra de Cristo y de nosotros, tiene que ver que es con Cristo. Es interesante pensar también las consecuencias de la salvación, porque el ser salvo es disfrutar vida eterna y vida abundante. El ser salvo es estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y para que entienda esto, retroceda un poquito al capítulo 1, versículo 20, dice, el cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Donde sentó a Cristo, nos sentó a nosotros. O sea que, al recibir el regalo de la salvación, nos pone en el mismo lugar de Cristo. Ahora, vamos a leer el pasaje que otra vez el que mencionaste en el programa anterior. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya definimos lo que es gracia. Así que somos salvos por gracia. Somos salvos porque no lo merecemos. Si lo mereciéramos, no habría forma. La única forma de poder pensar que yo podría ser salvo por mis propias obras sería yendo a la cruz a morir. Y tendría que ser una persona sin pecado, como lo fue Cristo, y sufrir lo que Él sufrió. Y ya dejamos claro en programas anteriores que no lo somos. Que no. Entonces, la obra de Cristo es por gracia, es por medio de la fe. Ahora, es muy claro el versículo que dice que nada de esto depende de nosotros, que es un regalo de Dios. Aquí utiliza la palabra don. Pero cuando pensamos en la salvación por medio de la fe, cuando pienso en la fe, en el mismo momento de ser salvo, es como un combo. Si leemos este versículo, es como un combo que dice, bueno,
Soy salvo y tengo fe en el mismo momento. ¿Quién me coloca esa fe? La fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios me da para que yo pueda creer. Y acá entra el misterio. De hecho, esa iba a ser mi pregunta. Ahí vemos gracia, vemos fe, y mi pregunta iba a ser esa, que si la fe es un don de Dios, porque hay corrientes que lo explican como que no, otras que sí. Otras que sí. La fe es un don de Dios. En la persona salva, ya nacido de nuevo, de hecho es un don que continúa y es el don de fe y también es fruto del Espíritu Santo. Pero estamos muertos por delitos y pecados y en el momento de nacer de nuevo, Él nos da la fe para poder ser salvos. Si estudias el pasaje, hay una palabra que no recuerdo exactamente cómo se pronuncia, creo que es tutos, pero que habla de la salvación, la gracia de Dios, la fe como consecuencia. Pero cuando pensamos en fe, tenemos que volver a mirar lo que es la fe y en quién tiene que estar puesta la fe. Entonces, vamos un ratito a Hebreos. Todo el capítulo 11 de Hebreos me habla de personas que ejercieron. ¿Y cómo será la fe también? Tal vez podríamos hablar un poco. Dicen en Romanos que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero empezamos acá, en el versículo 2 del capítulo 12, si usted mira todo el contexto anterior, me habla de personas de fe. Pero versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué Jesús es el autor de la fe? Porque Él es con la obra que hizo. No sé cómo explicarlo en otras palabras. Por la obra que hizo, porque Cristo vino al mundo aún caminando por fe. La vida cristiana es una relación con el autor de la vida. El autor de la vida es Cristo. Cuando yo confío en Cristo, puedo ser salvo. A través de la cruz, Él consuma la fe. Pero tiene que ver mucho con la gracia de Dios. La ley viene por medio de Moisés, estoy citando Juan. La gracia viene por medio de Jesucristo. Jesucristo viene y dice que tenemos que confiar en Él. Entonces, al confiar en Él, voy caminando y sé que mi confianza en Él, porque puedo tener fe en Jonathan, pero es fe puesta en Jonathan, pero no en la persona correcta. Ese es el problema que enfrentamos muchas veces. Por eso ves cristianos que se derrumban, porque confiaban más en su pastor que en Dios. ¿Está mal confiar en las personas? No. Y si me van a sacar un versículo fuera de contexto, maldito el hombre que confía en el hombre, métalo en el contexto. Yo tengo que confiar en las personas. ¿Por qué? Porque la relación de amistad es una relación de amor y de confianza. Pero no tengo que cambiar prioridades. Mi única prioridad es Dios. Entonces, Jesús hace la fe, por decirlo de alguna manera, y Jesús consuma la fe. Para poder aclarar un poquito el contexto, vamos al capítulo 1 de Hebreos, que cita un poquito de cómo fue creado el universo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Y lo que está diciendo aquí, lo repite el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, por quien hizo el universo, el apóstol Pablo en Colosenses dice que por él se sustentan todas las cosas, o sea que el mismo Cristo estaba en la creación. No podemos dividir nunca a Dios el Padre, de Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo de la creación. En el comienzo ellos estaban. Por la palabra de Dios entendemos que fue constituido el universo. Por eso es el autor de la fe, porque es el creador de todo. Y consuma la fe en la cruz. Ahora que estamos hablando de ese tema de fe y hablaste un poco de Moisés, estamos claramente hablando de salvación, ¿verdad? ¿Vemos la doctrina de la salvación en toda la Biblia? Sí, claro.
vemos la doctrina de salvación de toda la Biblia. Porque se tiende, mi pregunta es porque se tiende mucho a nada más enfocarse en el Nuevo Testamento y en un término como redención, que en próximos programas vamos a hablar un poco más a fondo. Pero podemos ver la redención en el Antiguo Testamento también. ¿Abraham fue justificado? Sí, la Biblia dice que sí. ¿Cómo fue justificado? Dice que por la fe. Lo que pasa es que nos cuesta entender el programa de Dios para el pueblo de Israel y el programa de Dios para la iglesia. Pero va a haber salvos del Antiguo Testamento, o hay salvos del Antiguo Testamento y hay salvos hoy. Lo que pasa es que, ¿cómo fue salvo Abraham? Creyó, o sea, tuvo fe, y su fe lo justificó. La Biblia literal dice, le fue contada por justicia. Y a veces pensamos, no, es que necesito únicamente el Nuevo Testamento para predicar el Evangelio. Como que partimos la Biblia en dos. Sí, si bien estudio la Biblia dispensacionalmente, yo veo a Cristo en toda la Biblia y veo la gracia de Dios en toda la Biblia. Por ejemplo, ¿dónde está la primer mención de la gracia de Dios en la Biblia? En Génesis. En Génesis. ¿Y la primera mención de la justificación? En Génesis también, supongo, no me acuerdo. ¿Cómo, por ejemplo? Porque a veces decimos, pero es que la justificación, sí, Abraham fue justo, pero la justificación es una doctrina que el apóstol Pablo predicó. Es cierto. Pero Adán y Eva pecaron. Utilizaron... Adán y Eva, sí. Sí, Adán y Eva pecaron. Utilizaron... Pensé que he dicho Abraham. Yo creo que sí. Adán y Eva pecan. Los echan del huerto, pero se tapan con hojitas. Esa es la primera mención de la religión. ¿Pero qué le dio Dios? Le dio pieles. Para que haya pieles, tuvo que haber un animal para sacar las pieles. O sea que, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo vamos a ver en toda la Biblia. Después de eso, le dio pieles, gracia. ¿Se merecían las pieles? No, porque habían sido destituidos de la presencia de Dios, pero le dio pieles. Y los vistió. Al vestirlos, estamos viendo el principio de la justificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos revestidos en Cristo. Entonces, ¿queremos ver la justificación? La vamos a ver en toda la Biblia. Y como estaba diciendo antes, si bien estudio la Biblia dispensacionalmente, porque me ayuda mucho a ver qué fue para cada cosa, en toda la Biblia veo a Cristo, en toda la Biblia veo la gracia de Dios, y por supuesto sé acomodar lo que es para cada uno. Pero el tema de la fe es un tema muy mal manejado. Pensamos que tenemos que tener mucha o poca fe, pero la salvación es por fe, es la fe que Dios coloca para que podamos ser salvos. Que es lo que nos dice en el versículo 8 y 9. Estudiando. Y vos lo mencionaste de memoria, para que mi fe crezca no tengo que orar para que la fe crezca. Para que la fe crezca tengo que conocer a Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces así mi fe crece. Pero eso ya es para el salvo. Pero antes de ser salvo Dios coloca la fe. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y quiero leer literal, dice, la gracia es el motivo por el cual se da algo a otra persona sin merecerlo. Solamente lo tiene que aceptar o rechazar. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros mismos, no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Justamente porque es gracia, es algo que Dios da sin que nosotros podamos merecer. Ahora, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque pensamos en los medios. Bueno, vamos a Cristo por María, vamos a Cristo por el Papa, o vamos a Cristo por el pastor, porque a veces se critica mucho a la Iglesia Católica, pero ¿sabes cuántas personas dicen que el pastor oró por mí? Bueno, oró y te fuiste contento a tu casa, pero eso no significa que te fuiste salvo. Entonces, a veces criticamos las religiones y las sectas y nos damos cuenta que dentro del cristianismo pasa lo de pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo. Pero si no entendiste nada, por más que el pastor ore por vos, nada. ¿Podés leer el versículo? Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fácil. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Un solo mediador entre Dios y los hombres. En el libro de Hechos dice
que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es el nombre de Jesús. O sea, la salvación es en Cristo y por Cristo. Y si pensamos en la Trinidad, bueno, Dios el Padre tuvo que ver, sí, porque se despojó a sí mismo haciéndose hombre por medio de Cristo, y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Siempre la Trinidad va a estar, pero el que ocupó nuestro lugar y el único medio es Cristo. No existe ningún tipo de mediador. ¿Y de dónde sacamos nosotros el pastor ore por mí o pastor quiero esto? La religión. Empezamos mirando el pueblo de Israel. Tenía un sacerdote y un sumo sacerdote que intercedían por el pueblo. Entonces había que ir. Vemos que muchas religiones hacen eso hoy, pero la única manera de poder ser salvo es por medio de Cristo. Dios utilizó una persona, yo tengo un papá espiritual, pero esa persona que Dios utilizó fue el medio para que yo escuche el Evangelio, no el medio para que yo sea salvo. O sea, me está queriendo decir que si yo voy a la iglesia, que si yo trato de obedecer a Dios, eso no me basta. No, ni ir a la iglesia, ni bautizarte. Si te bautizás, pero no entendiste el Evangelio, meto un pecador seco y lo saco mojado, pero sigue siendo pecador, nunca transformado. Tristemente se ha reemplazado. Te voy a mostrar una forma muy sutil que el diablo utiliza. Tenemos el bautismo de la Iglesia Católica de los bebés, y cuando alguien no es bautizado, piensan que ya no es cristiano. Para el cristiano evangélico el bautismo a veces es importantísimo, sobre todo cuando son hijos de cristianos. Entonces, ¿sabes de qué manera se reemplaza el bautismo católico? Con la presentación de niños. Algo muy bonito, muy emotivo, pero que no es para nosotros. Pero me ha pasado más de una vez donde, ¿usted puede presentar a mi hijo? Sí, claro, yo lo hacía porque no entendía la Biblia. Cuando un día me sorprendí por lo siguiente: trajeron al niño vestido como muñequito de torta, o de queque acá en Costa Rica, todo lindo, bonito, trajeron fotógrafos y invitados. Y querían que yo presente a ese niño. Entonces cuando me presenté a orar y a pensar, dije, para que la presentación sea estrictamente bíblica, tenía que ser varón, tenía que abrir matriz, tenía que haber una ofrenda y tenía que ser dedicado a Dios en ese momento. Nada de eso está sucediendo. La gente cambia la presentación para calmar su conciencia por lo que es el bautismo. Algo muy bonito, pero muy sutil, porque después dices que yo le presenté a mi hijo a Dios. Pero eso no es salvo. Por otro lado, hay gente que cree que la salvación se puede heredar, y te cita el pasaje del carcelero de Filipo. Cree en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No, miren todo el pasaje. Hechos capítulo 16 me habla, estaba el carcelero, estaba Pablo y Silas en la cárcel. ¿Qué hacían Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué actitud tenían? De gozo. Gozo, cantaban, predicaban, y de golpe el carcelero se enfrenta con Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le hace una promesa: cree en Cristo y serán salvos tú y tu casa. Entonces, ¿qué pasó después que ellos fueron salvos? Se van, le predican el Evangelio a la familia del carcelero, la familia es salva, se completa la obra de Dios en salvación y se acabó la promesa. O sea que la salvación no es por buenas obras, la salvación no es por un hogar cristiano. Si utilizan ese versículo y dicen, mi hijo está bajo la promesa. Sí, hay dos promesas. La primera, el que cree tiene vida eterna, el que no cree está condenado. Cuidado como toman los versículos, porque no hay promesa de salvación. ¿Qué pasa entonces si su hijo se muere y no fue salvo? ¿Dios le falló? Es que esa promesa fue para el carcelero y se cumplió. Así que no es por buenas obras, no es por bautizarse, no es por heredar, no es por ser pastor. ¿Por ir al seminario? Mucha gente conoce a Cristo en el seminario. Van, estudian la Biblia y se dan cuenta que no son salvos. He tenido compañeros que recibieron a Jesucristo estudiando la Biblia, pero vemos la biografía de personas que nos precedieron, muy buenos predicadores, que conocieron a Cristo estudiando la Biblia. Entonces tampoco, ninguna obra.
La Biblia dice que nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Ninguna obra te puede llevar a Dios. Y ninguna religión, ni bautista, ni pentecostal, ni católica, ninguna religión funciona. Algunos me pueden decir, sí, pero los bautistas o los hermanos libres no son religión, son denominación. Ninguna denominación te puede salvar, porque el que salva es Cristo y el único mediador es Cristo. Entonces, ¿cuántos mediadores hay? Uno. Y Jesús fue enfático en algo. Juan 14:6 dijo: Él es el camino, la verdad. yo soy la vida. el camino, la verdad, la vida. Un solo camino. No puede haber otro camino. El dicho de que todos los caminos coinciden y te llevan a Roma suena muy bonito, pero hay un solo camino por el cual puedo llegar. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y vuelvo a enfatizar, porque Él es el camino, el único. Él es la verdad. Él es la vida. Y con ese punto hay que tener cuidado, no caer en mucho lo que estamos sufriendo hoy en día como sociedad, que parece que hay que ser correctamente político para todo. Porque, por ejemplo, esto, decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que es el único mediador, ofende a muchas personas. O dicen, no, es que los cristianos se creen que son los que tienen la verdad absoluta, pero es que la palabra de Dios es nuestra autoridad y nos enseña eso. Y no tenemos que nosotros tal vez caer en esta ola de querer ser correctamente político con todo, porque no se tiene que ser correctamente político cuando se tiene la verdad. La política y la vida cristiana son incongruentes. No puedo quedarle bien a todos porque no soy $100 para que a todos les guste. Entonces, cuando tengo la verdad y no la vendo, la verdad es verdad. Lamentablemente hemos tratado de disfrazar la salvación para no quedar mal con la gente, y a veces te dicen, no, pero no tiene que hablar tan duro del infierno, pero es que ¿dónde va a ir la gente sin Cristo? Y del cielo, es que con Cristo voy al cielo, porque con Cristo fui juntamente crucificado y ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Entonces, todo esto es una verdad. Ahora, esta verdad se resume en un versículo que lo hemos citado varias veces, pero nunca lo leímos directamente. Romanos capítulo 5, versículo 8. Después que habla de la justificación, que habla de cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo muere por los impíos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es una verdad. ¿Por qué? Porque para que la salvación se reciba como un regalo, ese regalo tuvo un precio. Cristo muriendo por nosotros. Si seguimos leyendo, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién éramos? De Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos reconciliados. Mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siempre la salvación es por la vida de Cristo. Ahora, para que Cristo nos dé vida, tuvo que morir. Si una semilla no muere, no da fruto. Cristo tuvo que morir para que yo pueda vivir. Es la parte más triste porque no valoramos la salvación. Por eso ve gente que no toca la Biblia entre semana, porque se cree salvo, pero no experimentó la vida de Cristo. Y por eso estamos estudiando estos temas también, porque cuando usted llega a comprender de mejor manera cómo Dios salva, todo lo que Dios hizo por nosotros, nos va a ayudar a poder valorar de una mejor manera lo que Él ha hecho por nosotros. Y, pastor, se nos está acabando el tiempo. No, tenemos mucho que decir, pero no importa. Vamos a un versículo más. El capítulo 3 de Romanos, y si no podemos con el tiempo, eso lo vamos a dejar de tarea. Dice versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Márquelo con rojo en su Biblia, porque tiene sangre. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y termino con esto: siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otro programa vamos a hablar de lo que es la redención, pero yo quiero que usted entienda algo. Somos justos por la obra de Cristo y la salvación es gratuitamente por su gracia. Parece redundancia, pero este énfasis me está hablando. Confío en la obra de Cristo, pero la obra de Cristo no fue gratis, porque yo era enemigo de Dios y fui reconciliado con Dios por la obra de Cristo. Pero siempre tiene algo importantísimo: la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo para compartir con usted todo el material, pero seguimos juntos, así que le invitamos a nuestro próximo programa, a escribirnos a nuestro número de WhatsApp 60482495, le antepone 506, y visite nuestras redes sociales, Facebook o YouTube. Nos mantenemos en contacto para poder enviarles este material. Gracias, Jonah, por tus aportes, por compartir este programa, y nos vemos en la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.